buenos días a todos nuestros televidentes que nos acompañan en la sesión de noticias. El día de hoy estamos conmemorando un año más de la importancia de la evaluación en la educación. Esta ha tenido gran avance a lo largo de los años. En un principio la evaluación se limitaba a ver el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, actualmente la evaluación emplea distintos objetivos educativos. Es decir, no se ejecuta solamente a los estudiantes, sino también a los profesores e incluso a las instituciones. Esto ha sido posible a través de un proceso a lo largo de los años, pero para contarles más sobre esta transformación de la evaluación, los dejaré con nuestra reportera Alejandra. Gracias, Ingrid. Así es, el día de hoy les hablaré sobre la transformación que ha tenido uno de los elementos más importantes dentro de la educación, el cual es la evaluación. Varios autores mencionan que la transformación de la evaluación se da por medio de 6 etapas, de la cual les hablaré más adelante. Primero les quiero contar que hace pocas décadas la evaluación se limitaba simplemente al aprendizaje de los alumnos. En la actualidad se emplean distintos objetivos educativos como son los centros educativos, los profesores, los programas y los materiales. Los dirigentes políticos piden que se evalúen distintas dimensiones educativas para así conocer su efectividad y para conocer qué necesitamos para avanzar en este aspecto. En otros países, la evaluación es una actividad formal que busca la efectividad en el cambio y en la innovación educativa. Bueno, ahora sí les voy a hablar sobre las 6 etapas donde se surgió como este cambio en la evaluación. El primero es llamado antecedentes remotos. Este se da más o menos entre los años 2000 a.C. y 1900, donde algunos filósofos utilizaban los cuestionarios educativos como parte de su metodología didáctica y se establecían normas muy precisas para los exámenes escritos. La segunda es la etapa de eficiencia y de los test, que se da entre 1901 y 1929. Este se caracterizó por la investigación de la educación empírica y la evaluación se daba por diversos factores como la observación, la experimentación de los datos, los movimientos de investigación de la escuela, los trabajos, la orientación métrica y el desarrollo de la sociedad industrial. También tenemos el siguiente, que es la etapa de Tyler, que se da entre 1930 y 1945. Este es el escenario americano de evaluación. Es considerado el padre de la evaluación educativa y se daba por medio de 4 preguntas esenciales. La etapa de la inocencia, que se da entre 1946 y 1057. Este se dio después de la posguerra. Allí volvió a incrementar el uso de los tests y hubo como un retraso en ese proceso de evaluación debido a lo que estaba pasando socialmente. Y las evaluaciones en este entonces dependían como mucho de las directrices escolares locales. Después de esta está la etapa del realismo o de la expansión, que se da en 1958 a 1972. Allí como que el gobierno decidió participar de forma más activa en los procesos de evaluación, principalmente para matemáticas y para las ciencias. Algunos métodos que se utilizaban eran el método de Tyler, los nuevos tests, el método de criterio profesional y las pruebas concretas para evaluar el currículo. Por último, tenemos la etapa de profesionalización, que se da entre los años de 1973 y 2003. Allí hubo una expansión de la evaluación a los países occidentales, la aparición de perspectivas, modelos y métodos y el interés por crear evaluaciones útiles que definieran lo que servía y lo que no servía dentro de la educación. Muy interesantes estas etapas de evolución de la evaluación, Alejandra. Bueno, veo en el portal de preguntas de nuestro noticiero que varios televidentes nos preguntan cuál es la diferencia entre medir, evaluar, valorar y calificar. ¿Nos podrías informar un poco sobre estos conceptos? Claro que sí, Ingrid, vamos a responder a aquellas preguntas de los televidentes. Entonces vamos a empezar por hablar de la medición. La medición es el proceso de asignar valores numéricos a una habilidad o conocimiento en una escala preestablecida. En la educación se utiliza para comparar el rendimiento de los estudiantes con un estándar objetivo y medir el progreso a largo plazo. También está la calificación, que es otro de los conceptos que nos piden los televidentes. Este es un proceso de asignar una nota o puntuación a un trabajo o un examen basado en un conjunto de criterios que ya están preestablecidos.
Se utiliza como una forma de medir el conocimiento y la comprensión del estudiante sobre un tema específico. Sin embargo, es importante aquí tener en cuenta que esta calificación puede ser subjetiva y no siempre refleja el desempeño del estudiante. El valorar se debe tener en cuenta también varios elementos subjetivos, por ejemplo, las opiniones, los sentimientos, las percepciones. La medición refiere como únicamente a los elementos observados y cuantificados. Por último, la evaluación como tal es un proceso integral que implica recopilar y analizar información sobre el desempeño del estudiante en múltiples áreas. La evaluación no se limita solo a la medición del conocimiento, sino que también incluye habilidades, actitudes y comportamientos, y se utiliza para proporcionar retroalimentación precisa y significada a los estudiantes. Los ámbitos de la evaluación educativa hacen referencia a los distintos campos o subcampos de estudio. Los ámbitos básicos de la evaluación educativa son la mencionada evaluación de alumnos, la evaluación del sistema educativo, la evaluación de programas, la evaluación de profesores y la evaluación de centros. Las características de la evaluación. La evaluación es un juicio de valor. Es un proceso sistemático. Es una medida de algo. Es una herramienta investigativa. Plantea, busca soluciones a problemas. Produce conocimientos. Verifica y comprueba hechos y fenómenos. Hace inferencias de validez y obtiene y comprueba datos. Bueno, queridos televidentes, continuando con nuestro noticiero, junto a la dulce compañía de nuestra entrevistadora Alejandra, aprovechemos para que nos cuente un poco sobre las fases de la evaluación. Claro que sí, Ingrid. Perfecto. Cuéntanos cuáles son los elementos de la evaluación. Bueno, los objetivos, procesos y resultados son los tres elementos que conforman la columna vertebral de cualquier tipo de evaluación. Ok. ¿Y las fases de modelos de evaluación CIPP cuáles son? Bueno, pues les cuento a los televidentes que las fases del modelo de evaluación son tres. El primero es la de delinear la información, que se basa en concretar los requisitos de información exigidos por los que toman las decisiones, es decir, las especificaciones, las definiciones y las explicaciones. La segunda es obtener la información recogida, organizarla y analizarla, utilizando procedimientos técnicos como la medida y la estadística. Y la tercera fase es ofrecer la información, síntesis de la información que sea lo más útil posible para los fines de la evaluación. Gracias, Alejandra. Bueno, nos preguntan sobre cuáles son las fases del diseño de la evaluación del profesorado. Bueno, para toda la gente que nos está viendo en este momento, podría decirles como un poco de las fases del diseño de la evaluación, que son 4. La primera es la ideación, la segunda es la fase de desarrollo y la tercera es la implementación. La implementación tiene 3 etapas, las cuales son la documentación de la actividad profesional del profesor, la emisión de los juicios del valor respecto de la docencia y el uso intensivo y extensivo de la información evaluativa, que tiene sentido de derivación de la propuesta de mejora. Y la cuarta es la metaevaluación. Bueno, continuemos. Cuéntanos, señorita Alejandra, sobre cuáles son los tipos de evaluación propuestos. Claro, con gusto. Les cuento algunos tipos de evaluación, porque realmente son bastantes. Algunos de ellos pues son la evaluación absoluta, que son aquellos niveles que se pretenden alcanzar. La evaluación relativa son niveles normales o alcanzados por un grupo de referencia. También la evaluación de progreso, que son niveles de mejora a la situación anterior. También tenemos, como la evaluación diagnóstica,
que es antes del proceso evaluatorio y conoce previamente a la población como lo que la población conoce sobre cierto tema. Bueno, como les dije anteriormente, hay bastantes tipos de evaluación. También los invito a que investiguen muchos de ellos, el cual se pueda acoplar a las necesidades que cada uno de ustedes tengan. Gracias. Dale, Alejandra, muchas gracias. Funciones de la evaluación. Las funciones generales de la evaluación son: diagnostica, es decir, que nos indica sobre el estado cognoscitivo y actitudinal. Selecciona, jerarquiza, comprueba, comunica, dialoga, forma, describe, explica, comprende, motiva, investiga y orienta. Se evalúa para darle al alumno información sobre su aprendizaje, para que el profesor conozca los resultados de su acción, para que el sistema certifique los resultados del alumno y para ejercer autoridad entre la institución. Su función no es solo la de recoger información, sino analizarla e interpretarla. Es un proceso de reflexión que tiene como función ordenar y organizar los procesos y los resultados de un proceso evaluatorio. Bienvenidos a esta sección en la que entrevistamos a los expertos más reconocidos para llevar a usted los conocimientos del mundo. Queremos cerrar esta jornada especial de la evaluación con una invitada muy especial que nos contará un poco más sobre los componentes de la evaluación. Ingrid es la rectora de un colegio muy reconocido en Bogotá y ha sido reconocida por sus trabajos de investigación sobre la evaluación. Ingrid, bienvenida. Muy buenas tardes, María Paula. Para mí es un gusto estar aquí. Sabemos que entre los componentes de la evaluación podemos encontrar el contexto, el sujeto de la evaluación, el objeto, el diagnóstico previo, el proceso, los objetivos, la valoración y los resultados. Productos o logros. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de cada uno de estos componentes? Claro que sí, María. Como primera instancia, tener en cuenta el contexto. Es parte fundamental de todo proceso educativo. El contexto se refiere a todos los aspectos que por su relevancia afectan, influyen o determinan en el proceso educativo. El PEI aspira a reunir en un solo concepto todos los componentes de este concepto y las relaciones que surgen entre estos. Los elementos del contexto son los estudiantes, la familia, el establecimiento educativo, el medio ambiente y el medio social. Por otro lado, la evaluación del contexto también hace parte de 4 momentos o tipos de evaluación, que son la evaluación del contexto, que se refiere a la necesidad, la evaluación del diseño, que nos habla de la programación, la evaluación del proceso, que se enfoca en el desarrollo, y por último la evaluación de resultados, que trata del producto. Es muy interesante esto y claro, va con los tipos de contextos. Sabemos que estos tipos son contexto primario, contexto secundario, nivel geográfico, es decir, la comunidad, el barrio o la región, nivel sociocultural, que nos habla de las costumbres, las responsabilidades, las ideologías. Y bueno, tú mencionas que la evaluación de contexto se refiere a las necesidades. Cuéntanos un poco más acerca de estas. Y claro, pues es importante tener en cuenta los tipos de necesidades que requieren nuestro contexto. Estos tipos de necesidades normalmente son las necesidades prescriptivas o normativas, que son programas oficiales y orientaciones pedagógicas y metodológicas, contenidos y áreas de conocimiento, y pues al igual análisis de normativas básicas. Entonces también encontramos las necesidades sociales, que son, ¿cómo decirlo? Expectativas familiares, demandas profesionales, y pues también ahí influye un poco sobre el medio ambiente donde transcurre el acto educativo. También las necesidades individuales, que son como de los alumnos, de los padres, de los órganos colegiados de la institución, y también de los medios y recursos que existen en disponibilidad, mejor dicho.
Y claro que parte fundamental de conocer estas necesidades es conocer al sujeto de la evaluación. Aquí tenemos claro que los maestros deben saber qué sentido tiene la evaluación, al servicio de quién se va a poner, en qué condiciones se va a realizar y quién va a leer los informes. Recordemos que toda evaluación es un juicio de valor que implica una actitud ética, personal, social frente a las personas y a las cosas. Así es, María, y tan importante como el contexto y el sujeto está contemplar el objeto, que pues es el proceso, actividad, programa, persona o institución que será evaluado y sobre el cual actúa el sujeto evaluador. Los objetos de evaluación son los estudiantes, docentes, procesos de enseñanza, aprendizaje, currículum, la relación institucional social, textos escolares y medios didácticos, programas educativos, interacciones en el aula, centro escolar, como lo son los costos administrativos, etcétera, que se evalúan las repercusiones psicológicas, sociales, pedagógicas e intelectuales. La evaluación en este ámbito recoge información útil en el diseño y los programas de evaluación, como pues podemos evidenciar el definir objetivos, el proceso, los instrumentos, los logros, el para qué, el cómo, el dónde, el por qué, el cuándo y el con quiénes, ¿no? Pues para poder abordar todos estos puntos tenemos en cuenta el diagnóstico previo. Claro, y es toda esa información la que nos lleva al proceso, entendiéndolo como el conjunto de fases sucesivas con una dirección definida, sucesión sistemática de cambios, acción que se desarrolla a través de una serie de etapas, un curso o procedimiento que conduce a un determinado resultado o producto, y no podría ser posible esto sin establecer, claro, unos objetivos que tenemos entendido, que serán los que nos indiquen qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo, los famosos indicadores de logro. Exacto, María, y pues nos queda por mencionar dos cosas que nos llevan a terminar este proceso, y es la valoración. Este es un proceso investigativo. La tabulación permite visualizar, ordenar y clasificar los datos. Esta relación que surge de los objetivos, el proceso y los resultados permite interpretar. Se requieren para esto estrategias y procedimientos metodológicos que puedan ser descriptivos, explicativos, comprensivos, experimentativos y participativos, por supuesto. Así terminamos en los resultados, productos o logros, ¿cierto? Que son los cambios o modificaciones que produce la población objeto y en el contexto donde se ubica. Lo normal es que estén en los objetivos. Si es así, se llaman logros. Los logros, claro que sí. Bueno, rectora Ingrid, fue todo un gusto poder escuchar desde su experiencia este tema que celebramos hoy. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y con esto nos despedimos de la sesión de hoy. Muchas gracias por estar conectados con nuestras noticias. Muy buenas tardes.